una teoría del análisis costo-beneficio. ¿Ustedes saben lo que es el análisis costo-beneficio? Sí, es un análisis que se hace justamente para evaluar costos y beneficios de cualquier medida, en cualquier rubro de la vida, digo, ¿no? Claro, nosotros cuando empezamos a estudiar monopolio natural, implícitamente no. Lateralmente dijimos, bueno, tenemos un problema que el monopolio genera una pérdida de bienestar, medida por la reducción del excedente del consumidor, y habíamos dicho en su momento que según cuál sea el tamaño de ese triángulo que medía la pérdida de bienestar, el Estado podría decidir o no intervenir en función de cuál es la gacha. Intervenir en presencia de un triángulo que mide la pérdida de bienestar, esa pérdida de bienestar es una forma de cuantificar los beneficios a lograr por la intervención, y lo que hay que hacer es comparar ese beneficio con el costo. ¿No? La idea básica es que toda medida, como me dijo alguien de ustedes recién, toda medida de política económica tiene que pasar el filtro del análisis costo-beneficio. O sea que ¿no? es la lógica del teorema del segundo mejor. Los beneficios de la intervención superan los costos de intervención. No existe intervención sin costos. No, nada es gratis en economía. Intervenir en la economía genera una distorsión. En teoría, toda decisión de política, toda medida de política tiene que pasar el análisis costo-beneficio. Bueno, este texto es un texto muy interesante para aprender cómo se deberían hacer los análisis costo-beneficio. Si tenemos algún tiempo en esta apretada carrera contra el tiempo que tenemos en este cronograma, vamos a ver si le dedicamos algún tiempo en alguna clase posterior, y si no, se los acabo de subir al grupo para que ustedes se diviertan con su lectura. Dicho esto, avancemos rápido con la economía de la salud. Que tenemos poquito tiempo, 20 minutos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No, hasta ahora nosotros nos dedicamos a estudiar como bien preferente la educación. Vimos que la educación era un bien preferente, que tenía un mercado con información asimétrica. Estudiamos cómo debería funcionar el problema, cómo se resolvería la provisión pública, y estudiamos el problema de subsidiar la oferta versus subsidiar la demanda. Bueno, lo mismo, todo esto que dijimos para la educación aplica para la salud. La salud es un bien preferente, el mercado de la salud es un mercado con información asimétrica, los médicos saben más que nosotros, tenemos un problema de ingresos, y tenemos obviamente de nuevo la opción de subsidiar a la oferta o subsidiar a la demanda. ¿No? Vale exactamente lo mismo, dado que estas dos características de ser bien preferente y de tener un mercado con información asimétrica valen tanto para la educación como para la salud. Por lo tanto, las mismas respuestas que damos ante la opción de las escuelas voucher podemos dar ante la opción de la salud voucher. Nuevamente, antes de que me lo diga, creo que fue Hernán el que me hizo el comentario, acá tenemos datos de la OMC, del gasto en salud. Para los países de la OECD tenemos el total de gasto en salud como porcentaje del producto.
Fíjense arriba de todo que tenemos lo que podemos identificar como gasto público o gasto compulsivo, o sea, puede ser que el Estado no gaste. Oh, ¿qué pasó? No, perdón, no era para vos. Perdón, me equivoqué de destinatario del mensaje. Era para... ¿Dónde está? Ahora sí. Entonces, disculpen que me distraje un minuto. Lo que tenemos en el gráfico es qué porcentaje del gasto, qué porcentaje del producto se gasta en salud, pero en este caso tenemos no solo gasto público, sino gasto público y gasto de bolsillo. Por eso tenemos el celeste, es el gasto voluntario o gasto de bolsillo, la plata que nosotros gastamos, lo que sería el gasto privado. Y por otro lado tenemos en azul no solo el gasto público, sino también el gasto compulsivo. O sea, yo no te obligo, o sea, ¿qué es el gasto compulsivo? Por ejemplo, en Argentina, los trabajadores en relación de dependencia están obligados a tener una obra social, por ley. Eso es un gasto compulsivo, no es que vos elegís gastar en obra social. Vos en todo caso elegís qué obra social tenés, pero el Estado te obliga a gastar en eso. Eso es un gasto compulsivo. Fíjense el promedio de los países en desarrollo, perdón, el promedio de los 36 países de la OECD es 8,8. Para 2018 el promedio del gasto en Argentina era 9,4. Obviamente que todos estos números ahora quedaron completamente fuera de esquema, porque con la pandemia, olvidémonos. Pero fíjense que en Argentina ese 9,4 se puede desagregar en tres partes: el gasto público, el gasto que realizan los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, las provincias y los municipios, las obras sociales y los sistemas privados. ¿No? Fíjense que en Argentina, por lo menos en el 2018, casi 4 puntos de producto es justamente este gasto compulsivo que hacen los trabajadores en relación de dependencia al sistema de obras sociales. Es mucha plata, ¿no? Por eso, cuando nosotros estudiamos economía de la salud, hay un lugar común que repiten todos los economistas de la salud, donde básicamente lo que dicen es que en Argentina el problema de la salud no es tanto un problema de nivel de gasto, porque más o menos estamos en línea con los países de la OECD, sino que es un problema de eficiencia en ese gasto. No, salvo el caso de Estados Unidos, fíjense que justamente en el caso de Estados Unidos tenemos lo que llamamos un outlier, ¿no? Casi 17 puntos del producto se gastan en salud. Es un montón de plata, ¿no? Y ya sabemos, ya que estamos, cómo les fue pobrecitos a los pobres estadounidenses con la pandemia, ¿no? Ese gasto, ese nivel extraordinario de gasto no garantizó una buena respuesta a la pandemia. No, ahora habría que ver el año que viene, o cuando la pandemia termine,
Habría que ver los nuevos números. No hay mucha gente que piensa, que ya escribió, que luego de la pandemia el nivel de gasto en salud iba a aumentar. Veremos. No, acá tenemos lo mismo, pero con un gráfico más divertido, un mapa es más divertido para ver, ¿no? Vamos a ver que Argentina tiene un nivel de gasto similar al de los países europeos, un gasto similar. Fíjense que el color de Argentina es mayor que el de Canadá, o sea, Argentina gasta más que Canadá. ¿Está bien eso? Estaba mal. Acá Canadá... Ah, esto debe ser gasto público, por eso. No, tampoco. No, no, Estados Unidos es la excepción. La mayoría de los países gastan en torno al 10% del producto en salud. Estados Unidos gasta un 50% más. Obviamente que cuando vemos el mismo dato, no en términos de producto, sino en términos de gasto per cápita, ahí es donde aparece el problema argentino. Como tenemos un PBI mucho más chico, el 10% del PBI de Argentina es mucho más chico que el 10% de los países europeos, del PBI de un país europeo, obvio. No, por último, fíjense, no sé si es la última pantalla. Acá tenemos el gasto como porcentaje, el gasto en salud como porcentaje del gasto. ¿No? Acá vemos como Argentina, Uruguay y Chile tienen más gasto que Brasil, Bolivia y Paraguay. Tienen niveles de gasto similares a los de los países europeos. Pero nuevamente fíjense que Estados Unidos gasta más. Bien, ahora, ¿por qué tenemos que dedicar una clase a la economía de la salud si la salud también es un bien preferente? Justamente porque la salud, el mercado de la salud tiene características particulares. La principal característica distintiva entre el mercado de la salud y el mercado de la educación es que la demanda de la salud tiene características asociadas a la incertidumbre. En cambio, la demanda de la educación es determinista. Nosotros sabemos que un chico cuando tiene 5 años o 4 años ya tiene que ir al jardín, que un chico cuando tiene 6 años tiene que estudiar, ir a la escuela primaria, y eso sucesivamente. Entonces, en términos de estimar la demanda que es necesaria atender, es muy fácil, con solamente tener buenos demógrafos que sepan estimar cuánto va a ser la tasa de crecimiento poblacional y por lo tanto cada año cuánta gente va a estar en edad de concurrir a la escuela, podemos estimar la demanda. En el caso de la salud, eso no nos alcanza, porque obviamente tenemos un comportamiento de incertidumbre, hay un riesgo. Ese comportamiento de incertidumbre es lo que hace que cuando hablemos del mercado de la salud y cuando hablamos de los sistemas de salud pública, a partir de los años 90 se introdujo el concepto de seguro de salud y se estudia el sistema, los distintos sistemas de salud como sistemas de seguros, ¿no? Justamente porque se reconoce la influencia que tiene el problema de información asimétrica en este mercado. Como dijimos hace un rato, en Argentina tenemos un sistema de salud que tiene 3 componentes o 3 subsistemas que pueden ser identificados como los 3 tipos
como los 4 tipos de sistemas de provisión del sistema de salud. El sistema básico es el sistema de intervención del Estado en el mercado de salud, es el sistema universal. ¿No? El sistema universal tiene como su punto de referencia el sistema español. En España hay un sistema universal donde el Estado brinda un sistema de salud, financia su sistema de salud con impuestos, y toda persona que pisa suelo español tiene acceso a ese sistema y es atendido por el sistema público. ¿No? Como por ejemplo era acá cuando yo era chico, todo el mundo cuando tenía un problema iba al hospital. Tenemos un segundo subsistema, que es el subsistema de obras sociales. Tenemos un tercer sistema, que es el sistema de medicina prepaga. Y por último, tenemos el sistema, mejor dicho, no el sistema, sino directamente el mercado privado, donde los individuos no contratan un seguro, ya sea de obra social o de medicina prepaga, sino que simplemente cuando tienen la necesidad de demandar servicios de salud, pagan de su bolsillo. Como ustedes ya saben, faltan 8 minutos. ¿Alguien tiene una pregunta antes de que yo siga? ¿No hay preguntas? Mejor, sigamos entonces. Entonces, el componente de incertidumbre nos permite analizar el sistema de provisión de salud como un problema de seguros. Nosotros ya sabemos, porque estudiamos selección adversa, que cuando en un mercado tenemos un problema de incertidumbre que genera selección adversa, una solución óptima es la de hacer el seguro obligatorio, ¿no? Si el seguro es obligatorio, todos los clientes o usuarios del sistema están obligados a contratar el seguro, por lo tanto la prima del seguro va a ser la más baja posible y por lo tanto no va a haber selección adversa porque es obligatorio el seguro. ¿Se acuerdan que vimos ese caso cuando estudiábamos por qué el seguro de responsabilidad civil automotor era obligatorio? Bueno, esa es la misma lógica, o mejor dicho, se puede aplicar el mismo razonamiento para entender el sistema universal financiado con impuestos. Todos los ciudadanos pagan impuestos, todos los ciudadanos tienen acceso al servicio. Eso sería el sistema universal. En Argentina tiene una particularidad que no se da en muchos otros países, que es que tiene un sistema de obras sociales mejor dicho, en muchos otros países también existe, pero en Argentina es mucho más significativo, que es el sistema de obras sociales. ¿Qué es un sistema de obras sociales? Es un sistema en el cual tenemos trabajadores en relación de dependencia que tienen un sindicato, tienen un convenio colectivo de trabajo, y ese sindicato administra un sistema de salud para los afiliados al sindicato. Eso es una obra social. O sea, sería la misma lógica de un sistema universal financiado con impuestos,
pero aplicado solamente a un conjunto, a un universo de usuarios que van a ser los miembros del sindicato y sus familias. Todos los trabajadores bancarios aportarían en esta lógica a la obra social del sindicato de los bancarios, y todo bancario tendría acceso al mismo servicio de médico que brindaría su obra social bancaria. ¿No? En Argentina, además de tener un mercado de obras, un sistema de obras sociales, tenemos un sistema de medicina prepaga, donde lo que me venden es un seguro de salud, pero que no es obligatorio. Si yo quiero, como consumidor, puedo contratar el servicio del seguro de salud de OSDE. Y si tengo algún problema, tengo acceso a la prestación del servicio que me da OSDE o Swiss Medical o Medicus o Galeno o cualquier otra medicina prepaga. Estoy viendo que quedan 3 minutos, o sea que en cualquier momento se va a cortar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Si nadie tiene ninguna pregunta, como lo que tengo que explicar ahora me va a llevar más de 3 minutos, vamos a terminar la clase acá. Nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana y estudien mucho. Así tienen preguntas. Adiós. Para la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao.